Hola amigas y amigos, soy Miguel de Jugar o No Jugar y en el vídeo de hoy os voy a hablar de 5 juegos de madera. Bienvenidos a Jugar o No Jugar, pero no jugar no es una opción. Como os decía, en el vídeo de hoy os voy a hablar de 5 juegos donde la madera esté presente, pero no juegos donde la madera sea un recurso, como puede ser en el Catán, como puede ser en tantos y tantos juegos, sino me refiero a 5 juegos que estén hechos de madera. El primero de ellos, y el más antiguo de todos, es un juego que si sois seguidores del canal ya sabréis que lo que nos gusta mucho, es el juego más grande que tenemos y es el Croquinole. El Croquinole data de 1876 y el tablero es una esfera bastante grande, con círculos concéntricos. El círculo más lejano de mi posición vale más puntos que el resto. Cada jugador tiene 12 fichas. Es un juego que se puede jugar a 2 jugadores o a 4 por parejas. Entonces se van a ir lanzando las 12 fichas y al final al final de esos 12 lanzamientos se puntuará. ¿Cómo va la cosa? Pueden pasar dos cosas. Cuando tú lances la primera ficha de Croquinole, evidentemente el tablero estará vacío. En ese caso tenemos que intentar al fliquear que nuestra ficha quede o en el círculo chiquitín, que sería lo ideal, o en el círculo más alejado de la zona de lanzamiento, sin tocar la línea. Si eso ocurriera, le tocaría el turno al siguiente jugador, que haría exactamente lo mismo. Pero aquí hay una particularidad, porque en el tablero ya habría una ficha del contrario. Entonces, digamos que hay dos posibilidades. Si el Croquinole está vacío, hay que intentar, digamos que encestar, por decirlo de alguna forma, en el centro o en el círculo adyacente al centro, siempre y cuando no toque la línea. Si hay una ficha del rival, siempre tendremos que golpear con nuestra ficha o con otra ficha que ya tengamos a una ficha del contrario, si no el tiro no será válido. De tal manera que, como decía, se harán diferentes rondas hasta que cada jugador haya lanzado 12 fichas. En ese caso, en ese momento, se procederá a la puntuación. ¿Cómo puntuaremos? Las fichas que se colaron o se pudieran haber colado en el círculo más pequeñito nos dan 20 puntos. Evidentemente esa ficha cuando la colamos la quitamos porque si no, no cabría otra. En el segundo círculo más alejado nos daría 15 puntos, en el tercero nos daría 10 puntos y en el primero nos daría 5 puntos. Nos sumaríamos los puntos de cada uno de los jugadores. Por ejemplo, si yo jugara con Bea y yo tuviera 20 puntos y Bea 30 menos 20 son 10, Bea tendría 10 puntos en esa ronda. Comenzaríamos la siguiente ronda o siguientes rondas hasta que alguien consiguiera 100 puntos. ¿Cuál es la particularidad de este juego? Aparte de que es divertidísimo, es que una vez que alguien se coloca el Croquinole en la zona de juego y nos hemos sentado, el Croquinole ya no se puede mover. Tú no lo puedes girar de ninguna manera para que el tiro sea más fácil. Tampoco puedes levantarte de la silla. De hecho, te puedes mover a un lado, te puedes mover a otro, pero el culete siempre tiene que estar tocando silla. Para ponerlo un poco más difícil, alrededor del círculo más alejado, que no es el pequeñito, hay unos pivotitos que te hacen mucho la puñeta y te dificultan mucho a la hora de tirar. Así que digamos que podía mezclar un poco el billar con la diana, por decirlo de alguna manera, este Croquinole que a nosotros nos encanta. El siguiente juego que os voy a hablar se llama Pitch Car, es un juego del año 1995, es un juego de 2 a 8 jugadores y lo voy a resumir muy fácil. Es como si tú coges las chapas de cuando éramos pequeñitos, que jugábamos a las chapas de ciclistas, a las carreras, y el Scalestric, básicamente. Es un juego donde por una serie de piezas de madera vas a ir montando tu circuito de juego, más o menos grande en función de la cantidad de expansiones que puedas tener. Y es un juego de carreras, cada jugador elige una ficha de un color, lanza la ficha, lanza el siguiente, y así hasta que se dé un determinado número de vueltas al circuito que se haya propuesto. El jugador que haya quedado en primer lugar gana. ¿Que te sales del tablero al lanzar porque tiras muy fuerte o por lo que sea? Vuelves a colocar la ficha en tu zona donde estaba antes. Y así, como decía, pues el que gane un determinado número de vueltas, o si no es un circuito cerrado, pues el que llegue a la meta.
Es un juego muy divertido, muy sencillo, ideal para jugar con los más pequeños de la casa. A nuestro hijo es un juego que le ha gustado mucho siempre, así que es un juego la mar de recomendable. El siguiente juego del que os voy a hablar se llama Tumbling Dice. Es un juego del año 2004 y es un juego, si no me recuerdo mal, es de 2 a 6 jugadores o de 2 a 4 jugadores. Perdonadme, pero no me acuerdo. Es lo de menos. El juego asemeja a una especie de escalera descendente y en este juego las fichas, en lugar de ser discos como pasaba tanto en el Pixcar como pasaba en el Croquinole, son dados. De tal manera que nosotros tenemos que lanzar el dado en una zona de juego que rebote en esa zona y llegue a una zona de puntuación. Estéticamente el Tumbling Dice es una especie de escalera hacia abajo. A medida que nos alejamos en peldaños de la zona de juego nos dará más puntuación, pudiendo tener zonas de 4 puntos, 3 puntos, 2 puntos y 1 punto. Hay una zona que incluso puede tener menos 1 punto o de valor 0 en función de los diferentes tipos de Tumbling Dice que podamos jugar. Así que el juego es muy sencillo. Yo cojo mi dado, lo lanzo, golpea o rebota en la zona de juego y avanza. Si cae dentro del tablero, veremos qué número muestra y lo multiplicaremos por la zona del tablero en el que esté. Cada jugador controla 4 dados y se harán 4 rondas. Se sumará el valor de los dados por donde ha caído en cada una de las 4 rondas y el jugador con más puntos será el ganador. Como veis, son juegos de una mecánica sencilla, son unos juegos muy divertidos que no tienes que pensar absolutamente nada. Son más de habilidad, destreza, etcétera. El siguiente juego del que os voy a hablar es un juego danés del año 2014, exclusivo a 2 jugadores, que se llama Klask. El tablero, o bien circular o bien rectangular, tiene dos circulitos, como 2 agujerillos, que vienen a ser las porterías de cada uno de los jugadores. De tal manera que vamos a intentar que nuestro disco, que el disco, porque en este caso no es de nadie, que el disco, como si fuera una pelota, caiga dentro del agujero del rival. ¿Cómo controlamos eso? Con una especie de joystick. Pero ese joystick lo controlamos desde debajo del tablero. Digamos que el tablero, tú ves una superficie, un tablero, debajo nosotros meteríamos la mano, como yo estoy haciendo aquí debajo de la mesa, y con un imán controlaríamos una ficha de tal manera que si esto fuera el bolígrafo haría este gesto y sería como nuestro jugador que trataría de meter gol en la portería contraria. Es un juego muy sencillo. En los laterales del Klask, del rectángulo, del círculo hay unos marcadores porque el jugador que consiga 6 puntos será el ganador. Aparte hay unas fichas blancas en mitad del tablero a modo de imán que hay que tratar de evitarlas porque si se nos pegan a nuestro pivote, si se nos pegan 2 de las 3 o las 3, digamos que perdemos 1 punto. ¿Cómo conseguimos puntos de victoria o goles o puntos en este juego? Consiguiendo meter la bola en la portería del contrario, eso te da 1 punto, o le da puntos al rival si yo, por ejemplo, con mi joystick pillo 2 de las fichas blancas, o si se me junta con el joystick del contrario, y así vamos a ir jugando un ratito hasta que alguien consiga esos 6 goles, esos 6 puntos y sea el ganador. Es un juego que da mucho pique, se asemeja un poco al air hockey de los recreativos y también es un juego tremendamente divertido. Y por último, no quería olvidarme de un juego que he descubierto no hace mucho, no he tenido la suerte, ni creo que la tenga nunca, de poder jugarlo, porque solo lo hacen en Inglaterra y es caro y encima los gastos de envío suben mucho, que se llama Carruca. No sé si lo pronuncio bien, luego os lo escribo. Y es una especie que mezcla el croquinole y el billar. He visto varios modelos, he visto uno que se asemeja al snooker, he visto otro que asemeja al billar americano y básicamente también es un juego de fliqueo, por ejemplo en el del billar americano, donde con la ficha blanca tendremos que ir colocando, metiendo en los agujeros las fichas, o bien las lisas o bien las rayadas y luego la bola negra. A diferencia del croquinole, por lo que yo he podido observar, sí que se puede mover la superficie redonda, porque también es redondo. Porque digamos que no es una superficie que se plana, sino que lleva como un pequeño relieve que permite moverse como si fuera una especie de volante. De tal manera pues que asemeja a una partida de billar o de snooker y tiene una pinta de ser muy, muy, muy divertido. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Han sido un vídeo un poco de juegos un
poquito distintos, no sé si los conocíais, no los conocíais. La verdad que la característica común de todos estos juegos es su sencillez de reglas y su diversión. Son juegos tremendamente divertidos, ideales para jugar con los más peques de la casa o incluso también para jugar con amigos jugones o que no hayan jugado nunca, porque al final son juegos tremendamente adictivos. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle a like, suscribíos, que eso sabéis que nos ayuda mucho y nos gusta mucho. Y si conocéis algún otro juego de este estilo, pues escribidlo en comentarios, que estaré encantado de investigarlo. Así que nada, no me enrollo más. Chao, adiós. Hasta aquí jugar o no jugar. Ahora puedes suscribirte o no hacerlo, pero no hacerlo es una opción más aburrida.